Mi nombre es Susana García, voy a ser la moderadora de esta mesa. Soy parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y vamos a dar comienzo a esta mesa de la primera hora de la tarde, que se titula Razonamiento clínico en el abordaje del dolor. Con el primer ponente que contamos es con don Rafael Torres, que él es graduado en fisioterapia y licenciado en antropología social y cultural. Cuenta con el diploma de estudios avanzados y es doctorando en neurociencia, profesor titular de la Universidad de Valencia, presidente y fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor de la SEFID. Su principal interés es la aplicación de los avances en neurociencia en el tratamiento del dolor crónico. Imparte formación de posgrado en distintas universidades sobre el abordaje clínico del dolor de la columna vertebral, la disfunción temporomandibular y el dolor orofacial, y también del abordaje del dolor crónico. Es el introductor en España de la educación en neurociencia y del abordaje biopsicosocial en el tratamiento del dolor. Ha publicado 2 libros, La columna cervical, evaluación clínica y aproximaciones terapéuticas, y La columna cervical, síndromes clínicos y su tratamiento manipulativo. Y es autor de distintos capítulos de libros sobre el tratamiento de dolor crónico. Su ponencia se titula Dolor crónico, ¿de qué estamos hablando? Consideraciones sobre su identificación y su tratamiento. Cuando quieras, Rafael, puedes empezar. Bueno, en primer lugar, gracias al comité organizador, gracias Susana por haber contado conmigo, gracias a todos vosotros, que es la primera hora de la tarde. Vamos a intentarlo hacer lo más ligero posible para que nadie se duerma. Aunque yo cuando hablo me parece que siempre cuento el mismo rollo, pero en fin, vamos a intentar no contar el mismo rollo. Y lo que he querido yo un poco exponer es dificultades en el manejo del paciente. Entonces, el dolor crónico lo pusimos de moda nosotros, la SEFID, tengo que decirlo, fue así. Si vemos los programas de muchos másteres y formaciones, siempre aparece educación en dolor, abordaje en neurociencia y demás. Y de hecho fuimos inicialmente nosotros los que los pusimos de moda y así estamos contentos por ello. Entonces, la cuestión principal, yo soy clínico. Yo me dedico a ver pacientes y exclusivamente pacientes muy complejos. A mí yo veo solamente pacientes muy complejos. Sin embargo, voy a hablar de la importancia de la patología, porque hay muchos errores o malas interpretaciones de cuándo el paciente tiene dolor crónico, no tiene dolor crónico, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Entonces, mucha gente me dice, pero vamos a ver, si yo me dedico a deportistas, yo veo a pacientes normales, ¿por qué me tengo que interesar por el dolor crónico? Esos son pacientes muy raros. Bueno, pues de los últimos estudios que tenemos en España, sabemos que un 17% de la población padece de dolor crónico y están muy mal atendidos. Es decir, que nosotros podemos ser los mejores profesionales que atiendan al paciente con dolor crónico. Pero además, la cuestión fundamental es que a nosotros los pacientes nos vienen porque tienen dolor y su palabra más frecuente es tengo dolor, tengo dolor. Y en la cabeza muchas veces del fisioterapeuta no está escuchando lo que dice el paciente, sino está pensando en tejidos, en la estructura, con lo cual esto se convierte en una conversación de besugos. El paciente nos habla de su problema, que es dolor, y nosotros estamos en otro rollo. Y además es que sabemos que no hay relación entre daño y dolor. Esta es de una paciente de hace muchos años con una espondilolistesis displásica, grado 4+, que no tenía ningún dolor. O, por ejemplo, y entender también que el dolor nociceptivo, el hecho de que un paciente tenga un dolor por una lesión actual, no excluye en modo alguno que no haya mecanismos amplificadores del dolor que pueden favorecer que el paciente se cronifique y además que genere una discapacidad importante. Es decir, que hay muchos aspectos, como se ha comentado ya esta mañana, relevantes también en el paciente con dolor agudo que debemos interpretar. Lo primero de todo, vamos a hablar de problemas, de las barreras en el manejo del paciente con dolor. Y la primera barrera son las modas. Y modas hay en medicina, en odontología, evidentemente, pero ha habido muchísimas modas en fisioterapia que a lo mejor pueden todavía ser una barrera para que podamos manejar al paciente con dolor.
Por ejemplo, las modas terapéuticas, ¿no? Pues, que van apareciendo unas, van apareciendo otras. A mí me gusta más la de la anís las cadenas, de finísimo paladar. Este es un artículo que yo recomiendo que todo el mundo lea, de Caribó, que utiliza lo que McKinley describió como los 7 pasos de la innovación médica. Y es cómo se construye una técnica o cómo se ha estado construyendo actualmente una técnica y cómo, sin ninguna evidencia de su eficacia ni nada, se ha conseguido poner de moda. Todos los profesionales de la salud, los fisioterapeutas en concreto, han empezado a utilizarla. La población ha empezado a demandar esa técnica y años más tarde se descubre que realmente no tiene ninguna evidencia y que es mejor, incluso que puede tener algún peligro. Bueno, y después los seguidores de gurús, todavía en nuestro entorno hacemos una práctica basado en los eminentes, ¿no? En los gurús. Y eso es una barrera. Evidentemente la solución está en el razonamiento clínico. Y a mí me ha parecido una idea excepcional que el Colegio de Madrid haya decidido hacer un congreso sobre razonamiento clínico. Y me parece crítico. Pero claro, a mí esto me suscita una pregunta. Pero muy bien el razonamiento clínico, pero cuando razonas, ¿en qué cosas razonas? ¿Cómo razonas? ¿Sobre qué razonas? Y aquí evidentemente hay que mencionar algo ya dicho por Jones, que el principal error de muchos de los colosales errores de dirección en la historia de la ciencia tiene que ver con la aceptación ciega de lo que se escribió o se profesó como la verdad en un tiempo determinado. Y eso está ocurriendo actualmente, y esto lo publicó Jones en el año 90. Claro, por ejemplo, una cosa que seguramente alguno ya me ha oído comentar es el problema del dolor no específico, de seguir aceptando categorías como el dolor no específico. Es decir, no se puede diagnosticar el 85% del dolor lumbar. Claro, como no se puede clasificar, se han puesto de moda los sistemas de clasificación. Todo el mundo crea su sistema de clasificación del dolor, en concreto estos son de dolor lumbar, y sigue fielmente ese sistema de clasificación. O la moda de los algoritmos o las reglas de predicción clínica. La verdad es que es curioso que la misma maniobra recomendada para el manejo del dolor lumbar es la misma maniobra recomendada para el dolor femoropatelar. Entonces, a mí estas cosas, como todo el mundo sabe, lo opuesto al razonamiento clínico es el algoritmo. Y bueno, y se ha puesto de moda y la gente lo sigue. Y claro, lo primero que hay que pensar cuando se vende una técnica es si tiene plausibilidad biológica, porque hay muchas técnicas que cuentan y que yo veo y que se describen, que yo, desde luego, no me embarcaré en esas historias porque no son ni plausibles, ni racionales, ni lógicas, y sin embargo están de moda, absolutamente de moda. Claro, cosas que se dicen. ¿Cómo se interpreta que debe ser el fisioterapeuta? El fisioterapeuta debe ser un experto en disfunciones del movimiento. Pero claro, primero, las disfunciones del movimiento son tremendamente variables. Muchas pueden ser secundarias al propio dolor, incluso ser buenas, ser adaptativas. Y no se sabe si hay relación causa-efecto de muchos de esos patrones disfuncionales del movimiento que se nos cuentan. Y además pueden ser responsables a las propias cogniciones del paciente, a lo que se le ha contado, lo que se le ha dicho sobre cómo se tiene que mover, etc. Por tanto, yo más que hablar de control motor, prefiero la palabra o la expresión conseguir que el paciente realice movimientos libres, libertad de movimientos. También cosas que se dicen es que, claro, los fisioterapeutas deben ser expertos en el movimiento humano y, por tanto, no deben hacer diagnóstico médico, no deben usar test de imagen, pruebas de imagen, no tratan patología. Y yo os pongo una paciente que vi hace unos años con esa limitación de la apertura bucal, con esa desviación.
claro, yo tengo que saber qué tiene ese paciente. Y yo debo ser capaz de interpretar esa prueba de imagen y ver... Uy, ¿qué ha pasado aquí? No sé dónde le he dado. Tengo que ser capaz de interpretar esa prueba de imagen, porque muchas veces a lo mejor no nos podemos fiar en absoluto de quien nos interpreta la prueba de imagen cuando la mayoría de ellos no tienen ninguna relación clínica con el paciente. Y también cosas que se dicen. Se dice, por ejemplo, que todo el dolor crónico es lo mismo, que además es un problema del cerebro, que es un problema de sensibilización central en el cerebro, y que, por tanto, la técnica de moda es educación en biología del dolor. Y yo me pregunto, ¿eso es verdad? ¿Eso es así? Claro, el follón es que el fisioterapeuta actual está inmerso en una vorágine de ahora qué hago, terapia manual, ejercicio terapéutico, educación en dolor, control motor, y esto es un follón. Entonces, yo he cogido un artículo, yo de Mark Jones me lo he leído todo, y he cogido un artículo que publicó con otros autores hace algunos años, y me parece que lo que nos hace falta es emanciparnos, liberarnos como clínicos de creencias y conocimientos que además sabemos que están muchas veces construidos socialmente. Curiosamente, quien aboga en la APTA, en la Asociación Americana, porque los fisioterapeutas seamos expertos en disfunciones del movimiento, es una experta en disfunciones del movimiento, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y ver cómo esas cosas que se nos cuentan, que se nos dicen, qué debemos ser los fisioterapeutas o qué debemos hacer, en vez de mejorar, puede limitar el cambio y el progreso de la profesión. ¿Y cómo podemos ser escépticos? ¿Cómo podemos cultivar ese sabio escepticismo? Lo primero, si tenemos conocimientos teóricos suficientes, tenemos suficiente experiencia clínica, tenemos conocimientos interdisciplinares. Yo manejo a pacientes complejos y debo tener un conocimiento fundado de aspectos psicológicos que pueden intervenir en el dolor y la discapacidad de ese paciente. Todo tiene que tener una racionalidad y lógica. Debemos utilizar el pensamiento crítico y entender como todo la experiencia del paciente y de su dolor, como el modelo profesional que estamos viviendo depende de un contexto social, cultural y político determinado. Y entonces, yo abogo que hay que hacer como hace ese señor de la foto, que se negó a levantar el brazo delante de Hitler. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo voy a hablar de 3 soluciones. La primera, tenemos que volver a la biología. Y eso significa volver a estudiar la patología, que es lo que tiene el paciente, sin olvidarnos que hay que incluir la neurobiología. Por tanto, hay que tener un conocimiento actualizado de las condiciones clínicas del paciente. Y lo que tiene el paciente se lleva a un diagnóstico. Y lo que al paciente, lo que el médico diagnostica debe ser lo mismo que el fisioterapeuta diagnostica sobre la patología específica. Y evidentemente todo dolor tiene una causa específica, a lo mejor no está en el cuerpo y a lo mejor está en el cerebro, pero todo debemos buscar la causa específica del dolor del paciente. Fijaros este artículo que se publicó el año pasado en The Lancet, me parece fundamental. O sea, la prioridad más relevante, muchas veces olvidada en investigación, tiene que ver con la pregunta que nos hacen los pacientes todos los días, y es, ¿qué es lo que me provoca mi dolor? ¿Cuál es la causa de mi dolor? Y la respuesta que da el artículo es que la identificación de fenotipos de dolor lumbar y basándose en identificadores patoanatómicos, es decir, de la patología, o a través del razonamiento clínico, seguramente abrirá nuevas aproximaciones que directamente vayan a la causa del dolor del paciente. Entonces, identificar la condición clínica del paciente es suficiente para entender lo que le pasa, en absoluto. Evidentemente, como fisioterapeutas,
debemos identificar todas las disfunciones físicas específicas. Por tanto, hay que separar lo que es la patología de la disfunción física específica, recordando que no hay una relación directa entre patología y dolor, como tampoco lo hay entre disfunción física específica y dolor. Hay muchos pacientes con muchas disfunciones específicas que no tienen ningún dolor. Y además que tampoco hay correlación entre discapacidad, disfunción física específica y dolor. Entonces, reconociendo las disfunciones y tratándolas del paciente, ¿entendemos es suficiente para entender el problema del paciente? Pues tampoco. Entonces, hay que saber de dolor y entender que el dolor no es daño, sino evitar el daño. Este es el ejemplo, es una chica, lo podéis encontrar su historia en internet, de una chica con insensibilidad congénita al dolor, que rascándose el ojo se lo lesionó gravemente y se lo tuvieron que amputar y muchas otras cosas más. Por estas imágenes creo que no las vais a volver a ver, yo creo que tampoco. Son de un compañero mío de Barcelona que me las pasó, y es que puede haber mucho daño y no haber dolor. Entonces, un paciente que meses después de un latigazo cervical, sin ningún dolor, va al médico porque tiene dificultades al levantar la cabeza y mirar en el ordenador. Como veis, había una luxación completa de C2, estaba colgando de la odontoides y el paciente no tenía ningún dolor. Y también entender que el dolor no solamente depende de la lesión, sino del grado de excitabilidad de los tejidos en ese momento. Y que la nocicepción no requiere dolor. Además, este que veis en la foto es un reincidente. Ese mismo año lo pillaron en Pamplona y en Teruel, por eso es un señor de Teruel. Que además no necesitamos nocicepción para sentir dolor. Esta imagen muestra cómo con sugestión hipnótica se activan las mismas áreas cerebrales y se induce un dolor en un paciente igual que si fuera por una estimulación térmica. Que el dolor es tremendamente contextual, y esto es un estudio que los que estamos en la SEFI ya lo conocemos, de Gerta Flor, cuando vino y nos lo contó, que a los masoquistas sabemos que no les gusta el dolor, les gusta el contexto en el que sienten el dolor. También entender que el dolor cambia el funcionamiento del sistema nociceptivo, y eso es el concepto de sensibilización central que ya todo el mundo conoce, pero recordar que si bien durante décadas hemos hablado de sensibilización central como el paradigma que explica el dolor crónico, la sensibilización central no está presente en todos los pacientes con dolor crónico, también está en dolor agudo y subagudo, y muchos pacientes con dolor crónico no tienen sensibilización central. Que también el dolor cambia el cerebro, que puede producir una reorganización cortical, o esta imagen que pasa miles de veces, ¿no? Una paciente normal, la presión de 7 kilos en el pulgar, o lo que ocurre en una paciente con fibromialgia. Evidentemente hay un patrón de activación diferente, que el dolor modifica nuestros mapas somatotópicos, que el dolor crónico no es igual que el dolor agudo y hay una activación de áreas más emocionales que somatosensoriales, etc. Sin embargo, pese a este avance que hay en neurociencia, en realidad esto que vemos no sabemos si son cambios primarios, es la causa del dolor, o son cambios secundarios por el dolor, o si están relacionados con otras cosas que no son dolor, como respuestas emocionales. Por tanto, lo que hay que entender es que el dolor no está ni en el cuerpo, ni es psicológico, tampoco está en el cerebro, sino que el dolor lo percibe un individuo, una persona en su contexto familiar, social y cultural. Entender que también el dolor no es solo dolor, sino también es conducta. Por ello es fundamental integrar el paradigma psicosocial, que viene a decirnos que muchos aspectos cognitivos, emocionales, conductuales, culturales, religiosos, etcétera, son cruciales para entender el dolor del paciente. Y de todas estas cosas que ya ha mencionado Mark Jones esta mañana, muchas de ellas, muchos aspectos psicológicos, están relacionadas con las cogniciones del paciente. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Me puedo librar del dolor? ¿Este dolor significa que tengo algo grave? ¿Va a ser para siempre? Y además hay otros aspectos psicosociales implicados. Esto es un estudio que estamos haciendo actualmente y presentamos
en el mes de octubre. Fijaros, en mujeres con dolor pélvico crónico, fundamentalmente vulvodinia, solo se podía explicar por aspectos psicosociales su dolor en casi el 60% de las mujeres. No existía ninguna lesión, en absoluto ninguna lesión. De hecho, si analizamos experiencias traumáticas en la infancia, si analizamos experiencias traumáticas en la infancia, veréis que, por ejemplo, los abusos sexuales casi llegan al 13% de las mujeres, o las experiencias traumáticas en la edad adulta. Curiosamente, y como una broma macabra, la semana pasada me oí en un grupo, en una conferencia de dolor pélvico, cómo la interpretación de una fisioterapeuta de la vulvodinia de su paciente es que tenía una restricción en el deslizamiento del capuchón del clítoris. Entonces, oír este tipo de cosas, la verdad es que altera. Y entender también que el paciente con dolor crónico no es un paciente, muchas veces, no es un paciente con dolor crónico, sino que muchas veces es un paciente complejo. ¿Vale? Entonces, finalmente, una vez vistas estas barreras y hecho un breve repaso de cómo se debe interpretar el dolor, cuando hablamos de dolor crónico, ¿de qué estamos hablando? Y ahí yo creo que es absolutamente relevante hablar de taxonomía. Y necesitamos una nueva taxonomía. Y aquí hay, pues eso, por ejemplo, el año pasado, en el 2015, la IAS presentó una nueva clasificación del dolor crónico y una nueva categoría como dolor crónico primario, que está muy bien, a mí me gusta, sin embargo, claro, que incluye cosas como el dolor lumbar inespecífico, o intentos más recientes de un tercer descriptor, además del dolor nociceptivo y del dolor neuropático, que además proponen unos términos realmente horrorosos, dolor nociplástico, algo plástico, nocipático, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de dolor complejo. ¿Por qué? Porque el dolor, hay dolor crónico, pero otra cosa es el dolor complejo, y el dolor complejo lo tiene un paciente. ¿Y cómo defino yo el dolor complejo? Por dolor no relacionado con un input nociceptivo periférico relevante, asociado a algo, seguramente algún grado de hiperexcitabilidad central, asociado a un distrés emocional relevante y a una discapacidad funcional importante. Para mí ese es el dolor complejo. Y bueno, hay muchos descriptores que nos pueden ayudar a identificar ese paciente con dolor complejo, pero yo creo que hay que hacer esta clasificación, distinguir bien lo que es dolor nociceptivo, de lo que es dolor inflamatorio, de lo que es dolor neuropático y esta nueva categoría de dolor complejo. Y en todos los tipos de dolor pueden ser crónicos o agudos. El dolor complejo también puede ser agudo. Y en todos los tipos de dolor hay más o menos sensibilización central. Por tanto, yo creo que es fundamental diferenciar dolor persistente, nociceptivo o neuropático, diferenciarlo del dolor crónico complejo. Para ello, pongo publicidad de un libro, no es que quiera hacer publicidad, pero en fin, es que no está publicado un artículo. Esto fue una cosa que yo propuse hace unos años, que después salió un algoritmo con el que estuve en desacuerdo, y estos son los 10 criterios o identificadores de pacientes con dolor crónico complejo. Entonces, evidentemente tenemos que saber que hay una revolución en el tratamiento del dolor. Si entramos en esta revolución, podemos entender y tratar muchas condiciones clínicas complejas. Yo no tengo ningún problema, o no es ningún problema, tratar dolor no asociado al movimiento, tratar, yo que sé, síndromes de boca urente, síndromes de dolor vesical, da igual cualquier tipo de dolor. Con las nuevas estrategias podemos manejar muy distintas entidades de dolor, que son todas ellas muy complejas. Algunas están por ahí. Y Susana, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, como siempre voy rápido, me da tiempo. Entonces vamos a hablar de conclusiones y además si doy tiempo al siguiente ponente, mejor. ¿Vale? Primera conclusión.
es imprescindible un conocimiento actualizado en, lo voy a decir con voz sonora, patología. Nos hemos olvidado de que la patología existe. Y en mi consulta, que fundamentalmente vienen pacientes complejos, la patología lumbar es fácilmente diagnosticable por todos los que estamos ahí, no tiene ninguna dificultad. O sea, muchas de las cosas que la gente se mete unos follones de tal, la mayoría de patologías y de entidades clínicas que vemos en la práctica cotidiana son muy fáciles de diagnosticar, ¿eh? No tienen ninguna dificultad. O sea que hay que volver a la patología. El dolor crónico no implica en absoluto que no exista una patología. No olvidemos, cuando veamos un paciente con dolor crónico, que hay el dolor nociceptivo persistente, pero que también sepamos que el dolor complejo existe y que es un problema además frecuente y que debemos identificar. Por eso presento o propongo una serie de identificadores. No identificar el dolor complejo conlleva fracasos terapéuticos y iatrogenia. Hay mucha iatrogenia. Yo he tratado pacientes con dolor crónico por culpa de la iatrogenia médica y también por culpa de la iatrogenia de los fisioterapeutas. Además, sepamos que podemos ser responsables de que el paciente desarrolle un dolor crónico difícil de manejar. Es imprescindible un conocimiento actualizado en neurobiología del dolor, el manejo del paciente complejo, pero también el paciente con dolor agudo y crónico requiere siempre una aproximación biopsicosocial para todos los pacientes, que el manejo del paciente complejo requiere sobre todo conocimientos y destrezas transdisciplinares. Eso hay países que lo tienen bien claro, que en las clínicas del dolor que yo he estado, en países se hace fisioterapia informada en psicología, y aquí nos asustan estas cosas. Yo soy, como sabéis, de los que introdujo la educación en dolor en España, gracias a David Butler, hace casi 20 años. Yo soy un firme defensor de la educación en dolor como una estrategia potentísima en el manejo del dolor crónico, pero la educación en dolor no es dar clasecitas de dolor solo. Tenemos que convertirnos en educadores expertos, porque si lo hacemos mal ya vacunamos al paciente para una intervención realmente eficaz. Entender también que la educación en dolor por sí misma es inútil si no consigue cambiar las conductas del dolor del paciente, que en el tratamiento debemos dirigirnos a las conductas de miedo y evitación, a la hipersensibilidad sensorial, etcétera, y a la intolerancia a la actividad, y que los pacientes con dolor crónico complejo necesitan de clínicos con un amplio entrenamiento, tanto en aspectos neurobiológicos como psicológicos como sociales. Y yo haría un resumen de todo lo que he contado. Las 3 soluciones para salir de esta maraña de modas, de esta confusión terrible cuando nos vemos enfrentados a un paciente con dolor. 3 soluciones. La primera, volver a la biología, a la patología de los tejidos, volver a estudiar patología. A lo mejor podemos no ser nosotros los primeros en crear grupos de expertos, hacer estudios Delphi para identificar patología musculoesquelética común. Segunda solución, hay que estudiar neurofisiología, saber qué pasa en un paciente con dolor y sobre todo con dolor crónico, y evidentemente tenemos que ser capaces de identificar, evaluar y manejar los aspectos psicosociales. Y finalmente, que entendamos, y esto es una cosa que yo le cuento a mis pacientes, que el dolor crónico complejo en realidad es una memoria. Por tanto, como toda memoria, se puede olvidar. Y es absolutamente dinámica y está continuamente enchufándose, apagándose continuamente. Que puede cambiar, por supuesto puede cambiar, el dolor crónico puede desaparecer, sobre todo si cambiamos
el significado que tiene para el paciente el dolor. Por tanto, el paciente tiene que comprender qué es el dolor, su dolor, y eso es explicar el dolor, y sobre todo si focaliza su atención no tanto en el dolor, sino en sus valores, en conseguir una vida significativa. Y evidentemente es imprescindible que el paciente se exponga al movimiento, al tacto, al contexto, etc. Y bueno, esto sí que es publicidad, lo siento. Si queréis un curso de dolor, lo vamos a hacer aquí en Madrid en marzo. Pero en fin, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Rafael, como siempre, magníficas aportaciones. Y bueno, el próximo ponente es Andrés Lloves, él es fisioterapeuta, tutor BOVAC, profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid y es director del Centro de Fisioterapia Neuro y Forma. Y bueno, su ponencia se titula Fisioterapia neurológica basada en la neurociencia. Cuando quieras, puedes comenzar. Pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias también por la invitación. Para mí es un honor poder participar en este simposium, en actuar en forma de telonero dentro de este gran elenco de profesionales que habéis conseguido traer el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, profesionales de la fisioterapia y de la investigación. Y también al mismo tiempo para mí es una oportunidad compartir con todos vosotros, seguramente una oportunidad difícil de repetir con tanto aforo, que podemos estar aquí 400 personas seguramente, Susana, y poder compartir con todos vosotros mi experiencia, que como muy bien os ha dicho Susana, está relacionada con el paciente neurológico adulto. No sé si haceros la pregunta de cuántos de los que estáis aquí, fisioterapeutas, estáis habituados, habéis alguna vez en vuestra vida o muy a menudo tratado pacientes neurológicos adultos. Que levanten la mano. Bueno, me esperaba un cri-cri. ¿Y cuántos de vosotros tenéis la experiencia de dejar, después de un tratamiento a vuestro paciente mejor, haber hecho algo positivo para él? ¿Nadie? Sí. Yo también. ¿Cuántos tenéis la experiencia de haberlo dejado peor? ¿No os atrevéis a levantar la mano? Lo levantaré yo, porque en el mundo nuestro es muy habitual. Yo trabajo y me dedico a dar clases en la Universidad Europea de Madrid, trabajo en el ámbito clínico con pacientes neurológicos en el contexto del concepto BOVAC, que me imagino que sabréis que no es una metodología, no es una metodología basada en un protocolo de intervención, sino que consiste en un razonamiento clínico, en una valoración y tratamiento constante del paciente, por lo que la toma de decisiones es una práctica habitual y donde la recogida de información es una de las bases elementales para poder realizar una buena práctica clínica. Por eso el razonamiento clínico es esencial en este tipo de abordaje. Como muchos de los colegas han estado diciendo esta mañana y os dirán esta tarde, el razonamiento clínico es el proceso que utilizamos los profesionales para tomar las decisiones, y en el ámbito del paciente neurológico, del que yo os puedo hablar, el paciente neurológico adulto, lo hacemos desde un modelo biopsicosocial que significa tratar la repercusión funcional que la patología ha tenido en el individuo. Y en ese sentido coexisten bastantes factores, algunos de ellos son primarios, son aspectos directamente derivados de la lesión, y otros de los factores que encontramos en el paciente los denominamos secundarios, porque son fruto de los cambios plásticos que se producen bien en el sistema nervioso central o bien en otros tejidos, en otros sistemas, musculoesquelético, cardiorrespiratorio. Al mismo tiempo, tenemos que combinar todos estos factores primarios y secundarios con los factores propios de la persona, los factores premórbidos personales y todos los factores que consideramos contextuales. Para poder ejemplificar un poco más estos elementos, traigo el vídeo de esta mujer. Os presento a la señora que denominaremos, no sé, la señorita Prado, una mujer de 25 años, estudiante de ingeniería, que debido a una hemorragia intraparenquimatosa provocada por una malformación arteriovenosa, pues desarrolló una hemiparesia y fruto de la cual acude a tratamiento 2 años después. Estas imágenes son tomadas 2 años después de la lesión, con limitaciones funcionales de diversa índole. Y principalmente lo que se muestra en la imagen y lo que la paciente refiere son dificultades para la marcha. Se puede ver que tiene la capacidad para caminar en un espacio controlado, incluso lo puede hacer descalza, pero ella refería y presentaba dificultades para caminar en espacios
abiertos, distancias largas, terrenos irregulares, caminar siguiendo el ritmo de sus colegas o poder ir a la compra, transportar cualquier tipo de peso. Y los problemas que ella refiere son problemas fundamentalmente de dolor, seguramente dolor crónico complejo, alteraciones del tono. Ella refiere que al cabo de un tiempo siente la pierna muy tensa, se le cansa la pierna del lado menos afecto, mucha tensión en la pierna del lado más afecto. Y lo que nosotros podemos ver cuando la valoramos, y con esta imagen no pretendo hacer un razonamiento clínico sobre el caso, porque seguramente a todos nos haría falta algunas valoraciones un poco más objetivas, de parámetros de la marcha, o incluso algunas valoraciones más subjetivas, estar en la sala, analizar cómo es el tono, la sensibilidad, tocar, sentir, mover. Solo quiero haceros referencia a la influencia que en esta mujer tenía la alteración primaria de la sensibilidad propioceptiva. Debido al área de lesión, que estaba muy cercana al tálamo, y algunas conexiones con el cerebelo, parecía tener una repercusión bastante importante, aparentemente primaria, sobre la información propioceptiva. Así tenía grandes dificultades en reconocer parte de su cuerpo cuando no lo hacía de una forma voluntaria. Muchas de las alteraciones del tono que esta mujer presentaba seguramente serían relacionadas con algo primario, más fácilmente identificables en una fase aguda. Pero grandes alteraciones del tono tenían que ver más con un problema secundario derivadas de la falta de información sensorial. Así, bastante de la tensión muscular que se podía presentar en ella podía ser considerada como secundaria. El dolor, en el caso en el que estamos hablando, lógicamente en estos casos es secundario a las alteraciones de la movilidad, del sobreuso, a microtraumas. ¿Qué es por lo que les traigo la imagen, por lo que le quería poner el vídeo? Principalmente también para traerles un poco de su mundo. Cada uno de ustedes en la fisioterapia se dedicarán a algo seguramente parecido a la neuro, pero para los que no, ponerles un poco la imagen de un paciente neurológico adulto. Y también para poner de manifiesto el hecho de que el razonamiento clínico nos ayuda a valorar este tipo de síntomas y signos primarios, secundarios, y poder discriminar y colocarlos en orden. Al mismo tiempo, nos ayuda a tener conocimientos para poder tomar decisiones. Y esta toma de decisiones la tenemos que realizar durante el tratamiento, porque también es necesario continuar con un proceso reflexivo en el momento en el que estamos realizando el tratamiento. En este sentido, el profesional utiliza conocimiento, como hemos estado viendo esta mañana. Conocimiento puede venir, puede ser publicado, explícito, los libros, los artículos científicos. Tenemos un conocimiento explícito que no está publicado, que es el que hemos adquirido en la universidad, en los cursos de posgrado, en los cursos en la formación que hemos ido teniendo, y en la medida en la que vamos ganando experiencia, vamos adquiriendo el conocimiento que hemos denominado implícito o el metaconocimiento, que se incrusta en nuestra manera de pensar y de hacer, y que tiene que ver con el resultado de nuestras acciones. Pues bien, estos conocimientos, como muy bien nos han estado diciendo a lo largo del día, quizás podríamos pensar que cuanto más conocimiento tengamos de esto, todo sería mejor, y que se puede considerar un experto porque tiene mucho más conocimiento. Quizás la definición de experto más acertada para mí es la que han dicho, que el experto es aquel que se equivoca más veces, porque todos estos conocimientos a veces no nos ayudan a pensar mejor. De hecho, muchas veces saber mucho de una cosa nos hace llegar a pensar, y es un sesgo, como nos han hablado esta mañana, y a veces estos conocimientos conspiran entre sí. Todos hemos leído artículos científicos que han venido a desdecir o a añadir o incluso a poner en tela de juicio algunos de los conocimientos que adquirimos en la universidad, o nuestra propia experiencia parece que no encaja exactamente con lo que leemos en los libros. Por eso el profesional necesita utilizar las capacidades que también han salido esta mañana aquí, denominadas metacognitivas, que son nada más que pensar sobre lo que se está pensando, y la reflexión. Así también hacer una mención a lo que hemos hablado de la fisioterapia basada en la evidencia, los tres pilares que son descritos por Sackett hace algunos años: la evidencia científica, todo este conocimiento de lo que estamos hablando, la práctica clínica, y me gustaría hacer una mención que uno de los pilares siempre descritos, incluso los que trabajamos en un modelo biopsicosocial que colocamos al paciente en el centro, muchas veces olvidamos, que son las preferencias del paciente. Pues bien, ¿qué es lo que quiero hacer? No quiero poneros encima de la mesa un montón de libros y de conocimientos, ni tampoco llenar la pantalla de artículos científicos, sino lo que pretendo es hacer un recorrido corto, breve, rápido, en el que podamos poner en relación los aspectos críticos o aquellos aspectos que yo he considerado claves del conocimiento que nos puedan ayudar a tomar decisiones, a hacer un razonamiento clínico en la fisioterapia neurológica basadas en la neurociencia. Y este conocimiento lo he organizado en neurofisiología, neuropatología y biomecánica. Empezamos. Respecto a la neuroplasticidad, voy a ir dando algunas píldoras en torno a cada uno de estos aspectos del conocimiento explícito, ¿no?
De la neuroplasticidad sabemos que existe una ventana de mayor recuperación. Los datos de algunos de los estudios, sobre todo de los realizados por estos autores, sugieren 3 variables importantes que determinan el grado de la recuperación, que son el momento, la intensidad y el enfoque del entrenamiento realizado. Y hacen especial énfasis al hecho de que los estudios repetidos variando únicamente la intensidad del tratamiento tienen mejor resultado, sobre todo en pacientes con un accidente cerebrovascular, en la recuperación de la mano y en la recuperación del habla, aquellos que tuvieron afasia. También sabemos que la recuperación espontánea ocurre solo durante los 3 primeros meses posteriores a la lesión, por lo que la aparición inicial de compensaciones puede reducir una posible recuperación posterior. Así, una de las 2 primeras ideas que les quiero traer acerca de un pensamiento clínico es que los tratamientos intensivos tienen un mejor resultado. Si tenemos que pensar y razonar y tomar una decisión acerca de qué tipo de tratamiento hacer o no, deberíamos de pensar primero que ese tratamiento será más eficaz si es intensivo, y aquella famosa premisa que llevamos utilizando, manejando mucho, aquello de usarlo o perderlo, que sabemos que aquellas cosas que los pacientes no utilizan y no usan, sobre todo durante los primeros, o que no vienen durante los 3 primeros meses, será necesario con la terapia poder practicarlos. Sabemos que el sistema nervioso central, desde el punto de vista funcional, si entendemos una organización sistémica, tiene mucho más recorrido que si nosotros pensamos en la organización jerárquica anatómica que estudiamos también en la carrera. Así, pensar en un sistema nervioso central que tiene muchos sistemas, subsistemas, cada uno especialista, unos especialistas en el movimiento, otros en la postura, otros en la sensibilidad consciente, otros en la no consciente, y de todos ellos he querido destacar el rol que desempeña la formación reticular como uno de estos subsistemas en el control postural o en el control motor, con su aportación en los famosos ajustes posturales anticipatorios, los que conocemos hace algunas décadas, y que hacen referencia al cambio de tono que una persona tiene milisegundos antes de hacer cualquier movimiento voluntario. Y el profesor Baker en Inglaterra está estudiando la recuperación del ictus y lo está haciendo con monos a los que se les entrena, se les hace diestros para utilizar la mano y después se les provoca un ictus. Y parece ser que la formación reticular también está desarrollando cambios plásticos en la recuperación de este tipo de patologías. Cosa que nos llama la atención porque siempre habíamos pensado la formación reticular como un sistema más postural, más central, más encargado de componentes automáticos. Y también desde hace algunas décadas, bueno, quizás no décadas, menos alguna década, conocemos los estudios de Ricciolati y de su equipo de investigadores en Italia, y nos hacen referencia también a la importancia que tiene el área premotora y la localización o el descubrimiento de las famosas neuronas en espejo y de las neuronas canónicas, que son las neuronas en espejo, imagino que conocerán, son estas neuronas colocadas en la corteza premotora que se activan en el ser humano adulto cuando quiere hacer una actividad, tiene intención de hacer una actividad y ve a otra persona hacer esa actividad o a sí mismo en una imagen o en un vídeo. Y las neuronas canónicas también situadas en el área 5 de la corteza premotora, que se activan cuando la persona quiere hacer un alcance y el objeto está situado a una distancia visual factible para que ese alcance sea posible. Es decir, la importancia, resumiendo, de estos componentes serían tener en cuenta que algunos de los problemas que los pacientes pueden presentar, como los de señorita Prado caminando, puede ser que tengan que ver con el sistema postural, puede ser que tenga alguna alteración en sus ajustes posturales anticipatorios y podríamos ir a mirar, tendría sentido usar un razonamiento clínico basado en este conocimiento, podríamos pensar qué está ocurriendo en su sistema postural, si tiene acceso o no a ajustes posturales anticipatorios. Y si quisiéramos trabajar sobre algún componente más específico de la función del miembro superior, la importancia que tiene la preparación, la intención. En los monos que Ricciolati utilizaba para sus estudios no hacía falta intención para comerse el cacahuete, pero en el ser humano, si no hay intención, estas células en espejo no se activan. Y, por supuesto, el entorno. Si queremos trabajar el alcance con un paciente, tiene mucho sentido colocar la botella a la distancia idónea para que el paciente pueda coger la botella. La médula espinal estudiamos seguramente todos en la universidad como un canal de subida y bajada de información y puede ser que ya nos apuntaran hacia la idea de que también se considera centro de procesamiento. El sistema propioespinal, que ya fue descrito por Sherrington hace muchos años cuando estudiaba los reflejos, desempeña un papel crucial en el control motor y en el procesamiento sensorial. Para Sherrington unía distintos niveles
reflejos de activación, y hoy en día parece que es uno de los sustratos de investigación más importantes sobre los que parece que estamos influyendo cuando tratamos pacientes con lesión medular incompleta desde la fisioterapia. El hecho de que podamos conseguir una mejoría en este tipo de pacientes parece ser que está relacionado con el salto gracias a este sistema propio espinal de distintos niveles medulares. Y sí que en esta ocasión, sí que hace algunas décadas que conocemos y que nos presentaron a los generadores centrales de patrones en la médula espinal, junto con la periferia y los sistemas centrales, que son los encargados de dirigir la marcha. Así, la idea es tener en cuenta que podemos trabajar con los pacientes con lesión medular incompleta gracias a este sistema propio espinal. Tiene bastante sentido pensar que estamos haciendo un salto de distintos niveles, y cualquier sistema facilitador de la marcha automática puede ser utilizado para mejorar el desempeño de la marcha en los pacientes neurológicos. Para mí, esto es uno de los mejores ejemplos de uno de los fenómenos en los que no tenemos, o no parece ser que todavía no hemos encontrado mucha evidencia de la eficacia de distintos métodos. Todos parece que tienen una eficacia parecida. No hemos conseguido la misma eficacia en los seres humanos que se han conseguido en las ratas o en los cerdos con lesión medular, pero tenemos una base sólida y muy fuerte desde el punto de vista de la neurociencia para seguir trabajando en sistemas facilitadores de la marcha, ya sea cinta de marcha con suspensión parcial de peso, sistemas más complejos, electrónicos o robóticos que faciliten la marcha del paciente, o un fisioterapeuta a cada lado del paciente intentando reproducir los pasos. La médula espinal como centro de procesamiento también tiene uno de los descubrimientos recientes interesantes, es una de las interneuronas que han llamado la ROR-alfa, neurona que llamaron huérfana porque se sitúa entre el sistema sensorial y el sistema motor. Así, esa neuronita verde que se ve por allí, ¿sí? Este sería el sistema córtico espinal descendente, que debería terminar en neuronas motoras o en interneuronas motoras, y en este caso termina en una interneurona que conecta directamente con el sistema sensorial ascendente. Así, es parte anatómica del sistema motor descendente, pero parte funcional del sistema ascendente sensorial. Podemos pensar en todas las intervenciones y en todas las maneras de trabajar con el paciente neurológico que están basadas en influir desde lo motor a lo sensorial, ir desde la parte de centros superiores hacia abajo para influir en el comportamiento sensorial, como seguramente hacen en métodos como Perfetti, o también en toda la importancia que tiene trabajar lo sensorial a través de información esteroceptiva, propioceptiva, para influir en lo motor. Así, cosas que desde la práctica clínica estamos utilizando, podemos tomar decisiones basadas en un conocimiento científico bastante más reciente. ¿Vale? Existe esta conexión en la médula espinal, por supuesto que a otros niveles también la hay. Y el cerebelo es un centro de aprendizaje, el famoso coordinador, donde se produce recepción sensorial y responsable de funciones de coordinación conocidas hace bastante tiempo, también de aprendizaje y también cognitivas. Y también es importante el rol como adivinador en el control postural. Parece ser que el cerebelo también forma parte de las predicciones motoras que se producen en el ser humano cuando va a realizar una actividad. No solo se encarga de coordinar, como sabíamos, sino también se encarga de predecir. Y el error pequeño forma parte o le permite formar parte al cerebelo del aprendizaje motor. Es decir, que si estamos trabajando con pacientes que tienen alguna alteración cerebelosa y estamos intentando interpretar cuáles son los signos y los síntomas que tienen, podemos practicar para conseguir aprender, podemos repetir y podemos provocar dentro del desempeño de la terapia un pequeño error, que significa, si uno está trabajando algún aspecto específico de la marcha, dar un paso, cargar peso en una pierna, hacer un apoyo monopodal, poder soltar, hacer una preoscilación, contacto de talón, un alcance. En algún momento dado de todo este tratamiento, de todo este proceso, puede ser que ocurra un pequeño error. De hecho, será deseable que ocurra algo como que el paciente pierda un poco la alineación de los centros de gravedad, una rodilla se hiperextienda, la pelvis vaya hasta la camilla o vaya hasta la pared. Estos pequeños errores, si se producen, facilitan al cerebelo su acción como adivinador. Así, en una siguiente ocasión que la persona se viera en una situación parecida, podría el cerebelo intervenir y decir: esto me lo conozco, y podría mejorar el desempeño de su acción.
De tal forma que podemos usar también el razonamiento al revés y podemos pensar que un paciente que tiene dificultades en el aprendizaje o que tiene dificultades a la hora de desempeñar una actividad, si no estarán alterados estos sistemas de aprendizaje por vía cerebelosa. Y llegamos a la patología. Uno de los motivos por los que realmente agradezco a Pablo cuando me invitó para dar esta jornada es poder traerles este mensaje que a lo mejor muchos ya conocen y ya manejan, y es que la hemiparesia no es tan hemi. Sabemos los que trabajamos con los pacientes hemiplégicos que hay muchas afectaciones bilaterales. La doctora Silva, desde su equipo de investigación en Portugal, han encontrado que la musculatura del tronco del lado ipsilesional, el lado sano, el lado que se supone que no tiene afectación, está afectado cuando quiere hacer un alcance. El lado del tronco de los pacientes hemiplégicos, que está situado en el lado no afecto, está débil, tiene grandes alteraciones. Y también estos estudios de hace algunos años sobre pacientes con un accidente cerebrovascular y hombro doloroso nos ponen de manifiesto que ambos hombros tienen alteraciones importantes, que no podemos usar en este caso aquello de voy a intentar dejar el hombro malo como el hombro bueno, porque los dos están afectados. Así, para mí, son dos ejemplos, seguramente que hay más, para cambiar un poco el paradigma y tener la idea de que los pacientes son llamados hemiplégicos, pero realmente no tienen un componente de hemi. Será la quinta vez en este día que sale la palabra plausible, que significa posible. Maravita es un investigador italiano que hace mucha investigación sobre el esquema corporal, el esquema peripersonal, el utilizar distintos elementos para influir en el esquema corporal. Y cuando se trata de la patología, una de las cosas de su estudio con los pacientes utilizando la mano de goma, nos enseña que colocando la mano de goma, como se ve en la imagen de la izquierda, de una forma plausible, significa posible, o que la persona la identifique como suya, y haciendo un estímulo estereoceptivo al mismo tiempo, la persona puede incorporar esa mano de goma en su esquema corporal. Podemos engañar al sistema y hacerle creer que esa mano es suya. Pero si la mano está colocada, como es el dibujo de la derecha, de una forma que no es posible que sea suya, no entra en el esquema corporal. De tal forma que nosotros, cuando estamos trabajando con los pacientes y queremos y pretendemos que la mano entre en su esquema corporal, y nos preocupa aquello de que incorpore la mano, que la tengan por lo menos encima de la mesa cuando está haciendo actividades con la otra, pues tenemos que tener en cuenta lo importante que es la forma para la función, algo que ya sabíamos cuando trabajamos habitualmente con este tipo de pacientes, pero también desde el punto de vista del esquema corporal. Quizás darle forma a la mano del paciente tiene sentido para que tenga función, pero también tiene sentido para que pueda entrar en el esquema corporal. Solo estimular estereoceptivamente, progresivamente, parece que no es suficiente para conseguir despertar en algún lugar del sistema nervioso central esa mano representada. Y después mencionar el síndrome de la primera motoneurona, que se denominó síndrome piramidal, y en distintos signos positivos y negativos. Y hoy en día, decía el señor Kuipers en el año 1968, se sabe que la lesión del haz corticoespinal produciría síntomas de hipotonía en lugar de espasticidad. Yo estudié hace unos 20 años así y estas cosas no me las contaron. Sí, quizás es un poco complejo para hablar en una charla de 35 minutos, pero hacemos un salto en el tiempo y tenemos las conclusiones que la espasticidad surge de la implicación de la vía, por lo menos de la vía córtico-vulvar, que es una vía ventromedial, dentro del tronco del encéfalo. Sabemos que también es realmente importante lo que ocurre a nivel plástico posterior. La espasticidad aparece en niveles más avanzados en el tiempo y donde juegan un papel importante las interneuronas inhibitorias. Desempeñan un papel clave en la fisiología de la espasticidad. Y también, desde hace algunos años conocemos que un tipo de hipertonía descrita asociada a los cambios reológicos del músculo, a los cambios viscoelásticos, al aumento de proteínas no contráctiles, como puede ser la titina, a la pérdida de viscoelasticidad, a la pérdida de movimiento propia de la inmovilidad. Así, pensar en la espasticidad y en el síndrome de primera motoneurona no solo como algo motor y tomar decisiones en nuestro razonamiento clínico relacionadas con un problema sensoriomotor, así como que no es un problema solo del sistema nervioso central, algo que tenga que ver únicamente con activación o desactivación de neuronas, sino también tiene que ver con problemas musculoesqueléticos. Y tiene muchísimo sentido formarnos, y nos estamos formando todos, en terapias manuales, en poder influir de la mejor manera posible en la estructura del músculo, de la fascia, del tendón, para poder mejorar también estos aspectos no neurológicos de la espasticidad.
Y si hacemos una reflexión y utilizamos este pensamiento reflexivo y hacemos algo de lo que he mencionado al principio, si la musculatura intrínseca de la mano, los interóseos principalmente, tienen una inervación monosináptica descrita por el coreano Sung Ho Yang y alguno otro como Lemon o como Baker, esta musculatura con una afectación central, si no tiene interneuronas y es directa, no está modulada, no podría estar hiperactiva, o está activa o está inactiva. Por eso el abordaje terapéutico de una mano espástica dentro de un brazo espástico, dentro de un paciente con espasticidad, habría que tener en cuenta que la afectación sería la falta de excitación. ¿Sí? Sí. No sé si sabéis por qué saco el sable láser, porque necesitamos activar la musculatura intrínseca de la mano si queremos modular la espasticidad de un brazo de un paciente neurológico, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la biomecánica, voy a hacer un recorrido también así, no sé qué tal van los traductores, acerca de la influencia de los receptores, los estoy matando, traductores y no traductores, ¿no? ¿Qué tal vamos de tiempo? Muy bien. Los mecanorreceptores articulares y capsulares tienen una importancia mayor en el final del rango. Son muy poco significativos en rangos intermedios y realmente disparan y nos informan de la posición de la articulación en el final del rango. Una de las conclusiones que podemos sacar de, por ejemplo, cómo se movía nuestra paciente o cualquier otro paciente que tengamos que tiene las articulaciones intermedias en posiciones extremas o hiperextendidas o bloqueadas en un tope mecánico, pues podemos sacar una conclusión de tipo muscular, podemos decir es una alteración del tono, tiene hipotonía, tiene debilidad, no sujeta los músculos que deben sujetar la articulación, o no, mira, fíjate lo que tiene es una hipertonía, está demasiado activos estos antagonistas, están tirando la articulación atrás. Pero otro pensamiento que podríamos tener en base a este conocimiento es un problema secundario. Puede ser que los pacientes con alteraciones sensoriales estén bloqueando las articulaciones intermedias para poder sentirlas. Así, un abordaje global podría estar basado en mejorar la información proprioceptiva, mejorar la información extroceptiva, proprioceptiva, haciendo cualquier actividad, para conseguir mejorar el desempeño del control de este tipo de articulaciones intermedias. La sensibilidad del uso neuromuscular, por lo tanto, lo que tiene que ver con el tono muscular, pueden ser modificados por la experiencia y el aprendizaje. Quizás sea una de las cosas, una idea un poco global, pero que nos hace pensar en los pacientes que no se mueven debido a su problema primario, se mueven menos o se mueven en rangos más cortos. Ese tipo de pacientes tienen una experiencia escasa de movimiento y por lo tanto un aprendizaje condicionado con esta poca experiencia. También un pensamiento y una toma de decisión adecuada sería vamos a conseguir que este paciente pueda tener experiencia, que sus usos neuromusculares puedan enseñarle al sistema nervioso central dónde están los músculos. Si a eso le unimos la idea de que los usos neuromusculares en la musculatura biarticular o poliarticular son mucho más significativos para el control postural, pues tendremos la conclusión de que un paciente con poca movilidad tendrá alteraciones de tono mayores y tendrá más dificultades para el control postural. Y el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi, que cuando se despolariza tiene que decirle al músculo que deje de trabajar, inhibir su función en relación al reflejo miotático. Pues el órgano tendinoso de Golgi no dispara, no se despolariza prácticamente nada o su manera de despolarizarse es insignificante cuando el estiramiento del músculo es pasivo. Así, cuando la persona hace un excéntrico de la musculatura y baja lentamente o hace una contracción excéntrica, es cuando el órgano tendinoso de Golgi se despolariza más. ¿Qué es uno de los pensamientos que podemos tener si queremos incorporar o queremos conseguir modular? O una de nuestras ideas es utilizar este mecanismo para bajar la tensión de algún músculo, tiene mucho más sentido hacerlo de forma excéntrica activa que de forma pasiva mediante un estiramiento. Otro receptor que influye para el control postural son los receptores mecanorreceptores del calcáneo y del pie y su influencia directa con el sistema vestibular. Resulta que el sistema vestibular utiliza información del contacto de talón influyendo sobre los músculos extensores de la misma pierna durante la marcha. Estos estudios están hechos durante la marcha. Así, si estamos analizando la marcha de un paciente y vemos que en la fase de apoyo medio no hay extensión en contra de la gravedad en esa pierna, podemos pensar en un montón de factores, pero uno de ellos podríamos mirar cómo es la alineación del calcáneo.
cómo está el calcáneo informando el sistema vestibular y demandándole la extensión en contra de la gravedad en esa misma pierna. Por eso también tiene sentido, la toma de decisiones es ir a ver el pie, trabajar las estructuras, el medio pie, para que el calcáneo pueda estar alineado y dar una información rectilínea hacia el sistema vestibular que le ayude a este componente de extensión axial. Y también conocemos, gracias a los estudios de Carnat y de muchos otros autores, la existencia o la hipótesis de la existencia de los graviceptores, que serían receptores especializados en reconocer el desplazamiento del peso del líquido en relación a la posición con la gravedad. Es decir, son receptores que estarían colocados dentro de las vísceras, en el intestino, en las paredes del intestino, en las fascias, y que detectarían el movimiento, el cambio de presión de los líquidos dentro del mismo. Algunos de los pacientes con los que estudió Carnat eran los pacientes empujadores y encontró que el 98% de los pacientes que él utilizó para el estudio tenían una alteración en la zona del tálamo, en la misma zona del tálamo. Y empezaron a postular sobre la idea de que existía, en la zona de la que derivaba esa información sensorial en la parte del tronco, unos receptores en las vísceras que le daban al paciente la idea de la línea media. ¿Cuál es el pensamiento que podemos tener? Tenemos la idea de que un paciente con alteración de la línea media puede ser que tenga una alteración primaria de la información de estos receptores si la lesión está en la zona del tálamo posterolateral, o puede ser que sea secundaria, la propia posición asimétrica del tronco, la falta de tono abdominal, el abdomen prominente en una dirección, hace que estos receptores tampoco estén informando adecuadamente de la línea media. Y algunos de los problemas de la vertical postural subjetiva de los pacientes podrían empezar a resolverse si le damos una leve presión, un poco de presión a través de las manos, con una toalla, con una faja colocada alrededor del abdomen, alineando la posición en la que las vísceras informarían de la línea media. Si la pelvis está en la anteversión, el vector de fuerza de los aductores cambia, dejan de ser aductores y son coaptadores del fémur, además de aductores. Así también, esto que está descrito por Capagni, también lo encontráis en el libro de Newman. Es difícil encontrar a un paciente que no tenga alguna anteversión en la pelvis, sobre todo en el ámbito neurológico, y tener en cuenta que este tipo de pacientes sobre los que queremos mejorar el rendimiento de la marcha, como es el caso de la paciente que os puse, puede ser que parte del problema de la movilidad que tenga sea primario, sea derivado de una falta de movimiento selectivo del pie, sea derivado de una falta de control del tono que no puede soltar excéntricamente los extensores, pero también es muy posible que sea provocado por una falta de movimiento de la propia cadera. La biomecánica nos ayuda mucho a mejorar el rendimiento de los pacientes porque echando un vistacito a cómo está la pelvis, si la pelvis está en posición de anteversión y los aductores están tensos y cortos, uno podría pensar que su fémur está más coaptado y eso sería una de las causas por las que resulta difícil el movimiento selectivo, una de las causas. Y así como que la pelvis es importante para el movimiento selectivo de la pierna, todos conocemos lo importante que es la inervación de la escápula para el movimiento del miembro superior. Pero este artículo lo traigo quizás por un poco más reciente y porque hace referencia no solo a la importancia de la alineación de la escápula y de la musculatura estabilizadora, sino también a la potencia. Habla de que si los músculos estabilizadores de la escápula, el serrato, el romboides, el trapecio, fibras horizontales, todos los que conocéis, no están fuertes, no tienen potencia, tienen mucha dificultad para el rendimiento del movimiento del brazo en el espacio. Sí, cuando uno ve que el paciente neurológico no puede hacer un alcance, tiene dificultades, dentro de todos los pensamientos que podría tener, uno de ellos sería la falta de activación de los estabilizadores de la escápula. Bueno, y terminando, hay dos ideas fundamentales venidas también del conocimiento explícito. Uno de ellos es el principio del reclutamiento preferente, que está descrito por Sharman en su libro, en sus dos libros. Dice que los músculos que tienen un acortamiento fisiológico presentan un umbral de activación más bajo. Como tengo todavía 4 minutos, lo puedo explicar mejor. Si el paciente presenta, como es el caso del chico que tenemos allí, un acortamiento en el lado derecho del tronco, la musculatura que puede estar acortada, dorsal ancho, cuadrado lumbar, en ese caso, ¿sí? Bueno, en ese lado del tronco, no sé si es el derecho o el izquierdo, tiene el umbral de activación más bajo, lo que significa que son más sensibles a su despolarización ante cualquier sinergia de movimiento. Los pacientes pueden tener también el braquial
anterior más corto, el pectoral más corto, los flexores largos de los dedos. Todo este tipo de musculatura que aparece corta también está más predispuesta a trabajar simplemente por estar corta, porque su umbral de activación está más bajo, ¿sí? Así que si queremos que en cualquier sinergia de movimiento, cuando el paciente se pone de pie, cuando va a caminar, cuando va a dar un paso, que no aparezca y que no entre este tipo de componentes que después dificultan la función, una aplicación lógica de este conocimiento sería mantener esas estructuras en longitud. Tener los músculos que no quieres que vengan a trabajar demasiado pronto, largos, para que por su longitud subamos el umbral de activación y sea más difícil que entren en una sinergia de movimiento. ¿Sí? Sí, está bastante bien para ser la hora que es, ¿no? Después tenemos el principio de longitud-tensión, que viene a decir lo mismo en relación a la activación de las fibras tónicas, a la activación isométrica de las fibras tónicas. Cuando queremos, sabemos que esas fibras se activan mejor cuando tienen un estado de acortamiento relativo, es decir, cuando están cortas, no extremadamente cortas, que se justaponen actina y miosina y tampoco se consigue una eficacia en la contracción, pero si están largos, un transverso del abdomen, unos oblicuos, unos multífidos que estén en posición de elongación, tienen muchísima más dificultad para generar fuerza isométrica. Así, si queremos que el paciente tenga mejor control en la postura, en estos músculos posturales, también tiene sentido pensar en acortarlos. O hacer el pensamiento contrario, si vemos un paciente que tiene esos músculos elongados, en estado de elongación, o ya están largos, ya tienen un cambio en la estructura, también es lógico pensar que vayan a estar débiles y que necesiten de un acortamiento para poder trabajar de una manera más eficaz. Con todo esto igual me he vuelto a olvidar de las preferencias del paciente, por eso os lo quería volver a poner. Y nada más deciros que la idea de la charla que yo traía para compartir con vosotros, para que todo esto no se convierta en neuropoética, es llevarlo a la práctica. Yo también me dedico a la práctica clínica, y así, no sé, proponeros si alguna de estas ideas que os he dejado caer así a modo de aperitivo rápido, se pueden llevar a la práctica para poder hacer una práctica clínica basada en el conocimiento. La idea que os traigo es la fisioterapia basada en la neurociencia y sobre todo en la reflexión. Bien, pues nada más, muchas gracias por la atención. Gracias, Andrés. Nada. Para las horas que son. Bien, ¿no? Están atentos, Bien. Gracias por ajustaros a los tiempos, porque esta mañana ha sido un poco caótica y así a ver si esta tarde es un poquito mejor. Bueno, el siguiente ponente es Roy Latouch. Aquí está. ¿Puedes ir colocando? Eso es. Bueno, va a ir colocando el ordenador. Roy Latouch es fisioterapeuta, doctor y máster universitario en estudio y tratamiento del dolor por la Universidad Rey Juan Carlos. Es director del Instituto de Neurociencias y Ciencias del Movimiento INCIMOV y del Grupo de Investigación Motion in Brain. Es profesor e investigador del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, de la adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Su ponencia, el título de su ponencia será Prescripción del ejercicio terapéutico en dolor crónico, razonamiento clínico y toma de decisiones desde el paradigma bioconductual. Bueno, Roy, cuando quieras, si ya estás listo. Bueno, antes de nada, perdón, Roy, agradecerle especialmente su colaboración porque estos días los ha tenido un poco ajetreados y ha hecho el favor de hacernos hueco en su agenda y de poderlo resolver para estar con nosotros. Así que muchas gracias, Roy, por el esfuerzo. Ah, me lo okay.
Bueno, buenas tardes. Agradezco al Colegio de Fisioterapeutas por haberme invitado para realizar esta ponencia. Especialmente quiero agradecer al decano, al profesor Martín Urrialde y a Susana, que ha sido la que ha estado gestionando en estos días pues, todo lo que es la mesa para que yo pudiera estar aquí en este momento. Y pido disculpas de antemano si estoy recientemente llegado a un vuelo de casi 12 horas y todavía no he aterrizado. Así que estaré hablando en esta ponencia sobre prácticamente 3 aspectos y se ordenan de esta forma. Hablaré primero sobre el dolor crónico y principalmente las alteraciones motoras que pueden estar asociadas, aunque es un tema todavía que falta contrastar desde el punto de vista de la investigación clínica. Ese será el tema que voy a abordar. Después estaré hablando de prescripción de ejercicio, que ya es un proceso intrínseco de razonamiento clínico, sin duda alguna, y terminaré hablando, integrando la información dentro de lo que sería un paradigma bioconductual. Me parece... A ver. Me parece relevante, y aunque ya el profesor Torres ha explicado en profundidad lo que es el dolor crónico, me parece interesante el análisis que se hace desde el grupo de Adkarian, de que plantea Adkarian es un neurofisiólogo pues, muy conocido porque ha estudiado en profundidad los procesos de cronicidad desde el punto de vista de la resonancia magnética funcional, y él plantea el dolor crónico como un proceso de aprendizaje, lo lleva a los procesos cognitivos básicos y a los avanzados. Y me parece interesante, me parece muy relevante el planteamiento que dicen que los pacientes con dolor crónico también tienen una limitación para extinguir el rastro de la memoria asociativa del dolor. Estamos hablando de aprendizaje, la prescripción de ejercicio en realidad es un proceso de aprendizaje, y estaríamos hablando del dolor crónico también como un proceso de aprendizaje desadaptativo. Sabemos, y se ha comentado anteriormente, que el dolor crónico en sí pues podríamos clasificarlo en muchos tipos de dolores diferentes. Lo que sí sabemos en realidad es que hay una hiperexcitación del sistema nervioso más allá del tiempo, no como la típica clasificación que se utiliza en medicina y que se utiliza inclusive en investigación, que nos dice que el dolor va más allá de 6 meses. Sabemos que el dolor, hay un proceso de hiperexcitación del sistema nervioso central y se producen alteraciones afectivas, alteraciones de tipo sensorial, alteraciones cognitivas y desde luego alteraciones motoras. Cuando se han estudiado las alteraciones motoras, por ejemplo, esto es un artículo interesante donde se seleccionan pacientes que presenten dolor crónico y además pacientes que tienen catastrofismo ante el dolor, y específicamente el constructo de desesperanza. Hacen una resonancia magnética funcional y encuentran que hay un área que se llama el área motora suplementaria, que es un área específica que está muy implicada en la planificación del movimiento, donde hay mayor actividad ante estímulos dolorosos. ¿Y qué se encuentran? Encuentran una relación interesante, que a mayor actividad del área motora suplementaria también encuentran mayor catastrofismo ante el dolor. Y me parece relevante dentro del estudio que encuentran mayor activación del área motora suplementaria, que es un área específicamente de la planificación del movimiento, encuentran también que áreas específicas relacionadas con la modulación del dolor se encuentran con menor activación. No es nuevo el estudio de la neuroimagen para ver las alteraciones motoras, y se ha estudiado en profundidad este tipo de alteraciones en pacientes con dolor lumbar crónico y sobre todo en pacientes que presentan un síndrome de dolor complejo regional. Encuentran una situación similar, un circuito neuronal similar, encuentran un incremento de la actividad del área motora primaria y el área motora suplementaria, estas áreas relacionadas principalmente con lo que es la planificación y el diseño del movimiento, y encuentran una asociación también interesante. Encuentran que a mayor activación de estas áreas, preactivación motora, se asocia a la disfunción motora de la extremidad superior. Bien, también desde el punto de vista sensorial se han hecho algunos estudios y se han visto algunos aspectos relacionados con la neuroplasticidad también desadaptativa en áreas sensoriales. Por ejemplo, en este estudio se evalúa los pedúnculos cerebelosos. El pedúnculo cerebeloso es una zona de transición entre el tronco del encéfalo y el cerebelo, y encuentran una disminución de la sustancia blanca en estas áreas. Pero además lo interesante del estudio es que encuentran que hay una asociación entre la disminución de la sustancia blanca en el pedúnculo cerebeloso y trastornos perceptivos de la extremidad inferior en pacientes con dolor lumbar crónico.
Cuando se han hecho estudios experimentales, es decir, producción de dolor experimental, y hay un neurofisiólogo que se llama Peter Benson, que ha investigado mucho sobre el dolor experimental en trastornos temporomandibulares, produciendo dolor y además alteraciones sensitivas, hay mayor dificultad en el aprendizaje motor. Es interesante este aspecto desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio. Y cuando hablamos de análisis del movimiento, es muy importante la percepción visual que el paciente tenga lo que se va a realizar. Y hay varios estudios interesantes en este sentido. Por ejemplo, en este estudio, que hay una condición experimental, que es la condición que estaría de vuestro lado derecho, frente a una condición experimental que es un movimiento que aparentemente puede producir una alteración motora, se le hace al paciente una resonancia magnética y se encuentra que solo con observar esa imagen se incrementa la actividad en áreas de la neuromatriz del dolor, áreas afectivas, áreas emocionales, áreas cognitivas y áreas motoras. Pero lo interesante del estudio no es solo esto, sino que los pacientes sometidos a ese experimento solo con visualizarlo sintieron disconfort y más de la mitad de los pacientes sintieron dolor solo con visualizar la imagen. Nosotros hemos llevado esto también a la experimentación, en este caso valorando aspectos neurofisiológicos, específicamente del sistema nervioso autónomo, valorando la conductancia de la piel y valorando también la temperatura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un entrenamiento de observación de acciones. Hemos puesto a pacientes con dolor de cuello a observar una imagen y ver qué era lo que sucedía. ¿Y qué encontramos? Encontramos que no hubieron cambios en la temperatura corporal, sino hubieron cambios, un incremento en el grupo experimental frente al control que iba incrementando a medida que íbamos observando las imágenes. Iba aumentando la conductancia de la piel. La conductancia de la piel es la capacidad electrodérmica de la piel, es un previo del proceso de sudoración y muchas veces se activa en procesos de ansiedad, trastornos de tipo psicológicos o inclusive previo a la realización de un movimiento. Encontramos ese aspecto. Yo creo que lo relevante de nuestro estudio es que encontramos que el incremento de la actividad de la conductancia de la piel se asocia a el aumento de la kinesiofobia. Hay una asociación positiva entre ambas variables. También hicimos un estudio para ver los condicionantes visuales a la hora que un paciente valora los diferentes tipos de ejercicios a nivel de control motor. Le enseñamos a ese paciente esos ejercicios clásicos que podéis ver, que se utilizan comúnmente desde el punto de vista de la estabilización lumbopélvica para que los pacientes valoraran una escala del 0 al 10 con el miedo que les produce y además con la dificultad que les producía el movimiento. ¿Qué encontramos? Bueno, que de acuerdo al tipo de ejercicio, los pacientes valoran el miedo y la dificultad según lo que los pacientes crean que puede producir un daño. Y además de eso, encontramos que la discapacidad lumbar era un predictor del miedo y la dificultad percibida al realizar los ejercicios. Hablando siempre del miedo, el grupo de Hodges ha hecho un estudio interesante donde producen perturbaciones del movimiento en pacientes con dolor lumbar y encuentran que los pacientes que presentan kinesiofobia tienen una alteración, un incremento de la rigidez del tronco ante las perturbaciones del movimiento. Es un hecho interesante como una estrategia del movimiento adversiva que los pacientes pueden tener dentro de lo que serían los fenómenos del modelo de miedo-evitación. No solo el miedo, los factores de miedo de evitación son los que deberíamos tomar en cuenta a la hora de prescribir ejercicio. Hay un elemento interesante a estudiar y que hemos estudiado recientemente que es la autoeficacia. La autoeficacia, para explicarlo de forma sencilla, sería la capacidad que tiene un paciente por hacer algo por su problema. Nosotros cogimos a pacientes con dolor lumbar crónico y lo que hicimos fue hacer una subdivisión en pacientes que presentaban más autoeficacia y los pacientes que tenían menos autoeficacia. Hicimos 3 pruebas. Valoramos el rango de movimiento, valoramos el control postural por medio de una prueba de estabilidad y después hicimos una prueba de estímulos sumatorios mecánicos, una prueba que diseñó un psicólogo muy conocido que es Sullivan. ¿Qué encontramos? Encontramos que los pacientes que presentan menor autoeficacia presentan menos recorrido articular a la hora de realizar el movimiento. Lo mismo lo encontramos con la estabilidad postural. Los pacientes que presentan menor autoeficacia tienen menor estabilidad, menos estabilidad corporal. Y cuando valoramos la intensidad del dolor en la prueba sumatoria, encontramos que los pacientes que tienen menos autoeficacia también perciben mayor dolor en cada una de las estaciones del movimiento. Esto mismo Sullivan lo hizo con pacientes que presentaban mayor catastrofismo, mayor
cantidad de síntomas depresivos y también mayor miedo al movimiento. Y encontró prácticamente la misma situación. Los pacientes que presentan mayores signos depresivos, más miedo y mayor catastrofismo, perciben más dolor al movimiento. Bueno, y a partir de estos hechos, se han comenzado a intentar explicar por qué el dolor, por qué hay una asociación de las alteraciones del movimiento asociadas al dolor. Y hay algunos modelos, eso es un modelo bastante conocido, que es el modelo de adaptación del dolor integrado, y nos dice algo muy básico, que el dolor es una experiencia multidimensional, es un hecho que así lo podemos asumir, y que hay respuestas sensoriomotoras, y plantean que esas respuestas sensoriomotoras pueden ser para generar un equilibrio y reducir el dolor, o pueden ser desadaptativas y el dolor se puede potenciar o se puede incrementar el patrón de movimiento. A pesar que es muy aceptado este modelo, es un modelo muy básico para realmente explicar qué es lo que sucede en los pacientes que presenten dolor crónico. Nosotros estamos intentando integrar un modelo un poco ya más avanzado que le llamamos el modelo bioconductual de percepción del dolor y comportamiento motor. Y lo basamos en estudios previos relacionados con los procesos cognitivos. Y sabemos que factores atencionales, factores de la memoria y en realidad el proceso integrado de aprendizaje desadaptativo puede estar directamente relacionado con la percepción del dolor. ¿A partir de qué? De los diferentes tipos de condicionantes que pueden haber. Estímulos sensoriales de tipo sensitivo, no únicamente los sensitivos, también los auditivos, los visuales, y podrían estar modulados por factores emocionales como el miedo, como la ansiedad o el estrés percibido. Y sin duda alguna van a marcar directamente la percepción del dolor el contexto. El contexto basado en tres aspectos: el contexto social, el contexto biológico y la historia de aprendizaje social, que es muy importante. ¿Esto qué puede hacer? Que la percepción del dolor produzca cambios específicos en el comportamiento, cambios específicos en la conducta motora, en la conducta cognitiva, en los factores emocionales. Y esto conlleva a su vez que el paciente comience a desarrollar un estilo de afrontamiento pasivo. Ese estilo de afrontamiento pasivo puede producir alteraciones en el movimiento y finalmente incrementando la discapacidad. ¿Cómo podemos hacer para prescribir el ejercicio teniendo en cuenta que el dolor es una experiencia multidimensional y que los pacientes con dolor crónico, no todos, pero muchos de ellos presentan alteraciones del movimiento? Proponemos también hacer un razonamiento clínico basado en una experiencia multidimensional basado en 4 aspectos. Un aspecto del comportamiento motor, no tridimensional como se está estado utilizando, un área o un factor o factores sensoriales discriminativos, los cognitivos evaluativos y los afectivos emocionales. Hay determinados constructos que se pueden localizar específicamente en cada uno de los factores, pero es cierto que algunos no. Algunos son constructos ya multidimensionales, por ejemplo la discapacidad. La discapacidad no lo podríamos englobar específicamente en un factor, y la fatiga tampoco. La fatiga, de hecho, se define como un constructo multidimensional y está modulada por factores sensoriales, cognitivos, emocionales y, desde luego, los motores. ¿Y qué es prescripción de ejercicio? En realidad es un proceso de razonamiento clínico in situ, en el cual hay un planteamiento terapéutico basado en pruebas previas. Está diseñado con el objetivo de recuperar, mejorar y prevenir las funciones físicas mediante la utilización de ejercicios con un énfasis de rehabilitador. Esto nos dice también algo que es importante, que la prescripción de ejercicio tiene que ser diseñada y tiene que ser prescrito por un fisioterapeuta, siempre y cuando tenga ese factor relacionado con la rehabilitación. ¿Y por qué ejercicio? Bueno, tenemos también evidencia que nos dice que el ejercicio es capaz de activar el sistema inhibitorio descendente y producir efectos hipoalgésicos somatosensoriales. Esto es un hecho. También sabemos, y aunque hay dudas de estos, que es capaz de activar el sistema opioideo endógeno. Pero la investigación básica nos dice también que hay otros sistemas que podrían estar implicados en la modulación del dolor por medio del ejercicio. El cannabinoide, los sistemas de modulación serotoninérgicos y noradrenérgicos también. Casi toda esta investigación se ha hecho en prescripción de ejercicio de carácter aeróbico. Lo cierto es que cuando se ha hecho investigación en ejercicios de tipo anaeróbico, por ejemplo el ejercicio isométrico, se ve que hay una modulación del dolor, no opioidea, sino por el sistema cannabinoide. Es interesante desde el punto de vista de interpretaciones que podemos hacer. El ejercicio además
se ha comprobado que es un elemento muy importante para producir cambios neuroplásticos a nivel de la corteza motora. Y parece, según determinados estudios, que hay ejercicios que pueden producir más neuroplasticidad adaptativa. Esto es un estudio interesante donde se aplican dos tipos de modelos de ejercicio, simplemente caminar como ejercicio control y ejercicios basados en el control motor. Y se encuentra que los ejercicios basados en un entrenamiento basados en un control motor producen mayor activación de la corteza cerebral. ¿Y cómo se explica los procesos de adaptación fisiológica o neurofisiológica al ejercicio? Bueno, se han valorado dos modelos, lo que se denominan conexiones simples y lo que se denominan conexiones complejas. Cuando hablamos de conexiones simples, es que sabemos que el movimiento incrementa el flujo cerebral de la corteza, porque durante el movimiento se necesita mucho sustrato energético para poder trabajar. Esto produce un incremento de la actividad en la corteza cerebral y modula tres aspectos importantes, que son la apoptosis, la neurogénesis y la angiogénesis. Para que haya cambios neuroplásticos estructurales, se tiene que dar el incremento de una proteína de la familia de las neurotrofinas que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, que parece que es uno de los mayores moduladores de la neuroplasticidad en la corteza cerebral. Esto entraríamos en lo que sería la fisiología básica de los cambios neuroplásticos que se realizan o que logramos con el ejercicio. Pero hay algunas más complejas. Por ejemplo, sabemos que hay cambios que con el ejercicio se logra que haya un incremento o una mejora de los procesos cognitivos. Y parece que esa mejora de los procesos cognitivos también tiene que ver o está relacionado con procesos estructurales. Se sabe que el ejercicio produce un incremento de las neuronas en el hipocampo. Y se asocia ese aumento de neuronas en el hipocampo, que es un área muy importante relacionado con la memoria y el aprendizaje, con el aumento de la actividad cognitiva. Esto nos lleva a otros dos procesos también, dos circuitos neurales importantes, que es el incremento de la mejora del aprendizaje motor o la generación de neuroplasticidad funcional, nuevos circuitos neuronales que se pueden generar. Bueno, cuando se ha visto los incrementos del factor neurotrófico derivado del cerebro, se han estudiado principalmente en ejercicio aeróbico. Sin embargo, recientemente sabemos que el ejercicio aeróbico también es capaz de producir factor neurotrófico derivado del cerebro y además producir neuroplasticidad adaptativa en el sistema nervioso. ¿Qué modelos de ejercicio terapéuticos se están utilizando? Son muchos. Esos son los tres principales que podríamos recoger en la literatura. Los ejercicios basados en la recuperación de variables relacionadas con la aptitud física. Quiere decir, es un diseño estricto donde se prescriben y se modulan las cargas, la intensidad, el volumen, la frecuencia, etc. ¿Qué tendríamos ahí? Por ejemplo, ejercicios de fortalecimiento. Tenemos después ejercicios basados en la reeducación del control motor. Ese es un modelo que tiene alto impacto cognitivo. Los factores de prescripción de ejercicio son importantes, pero se basa principalmente en que el movimiento se realice de forma correcta e intentar disminuir los patrones del movimiento desadaptativos. Y finalmente, aunque se establece como un modelo de prescripción de ejercicio, tenemos los que modulan factores cognitivos y conductuales. Hay varios, pero los más estudiados, y ahora lo vamos a ver, es la actividad graduada y la exposición graduada. La exposición graduada, que se utiliza principalmente con pacientes que presentan dolor, pero realmente el factor principalmente es el miedo, y así se modula de acuerdo a los ejercicios que producen menos miedo, y exponerlo de forma gradual a los que el paciente tenga menos miedo, y la actividad graduada, que está basado principalmente en las teorías del aprendizaje, específicamente en el condicionamiento operante, y lo que se intenta es graduar cuotas semanales o mensuales al paciente para que pueda realizar. Previamente a esto hay un planteamiento de objetivos, un planteamiento de metas y un proceso de educación anticipada. Eso sería la actividad graduada. ¿Qué nos dice en este sentido la evidencia científica? Nos dice que el ejercicio terapéutico es efectivo en casi todos los dolores musculoesqueléticos. Por ejemplo, sabemos que en la cefalea tensional hay evidencia fuerte que el ejercicio mejora la discapacidad y la intensidad del dolor. Ambos, ejercicios de control motor y ejercicios también de fortalecimiento. En la migraña hay algunos estudios, pero lo cierto es que hace falta más investigación. Sobre dolores musculoesqueléticos de la extremidad inferior, encontramos que el modelo más utilizado es el modelo basado en la aptitud física, y parece que también hay efectividad basado en entrenamiento de ejercicios de flexibilidad, fortalecimiento y entrenamiento de tipo cardiovascular. En el dolor de cuello sucede lo mismo. Los dos modelos que se suelen utilizar más son los ejercicios de control motor y los ejercicios relacionados con la aptitud física. Y cuando llegamos a la
región lumbar, nos encontramos múltiples modelos de prescripción de ejercicio. ¿Y qué nos encontramos? ¿Cómo podríamos en este caso concluirlo? Es que el ejercicio en realidad es efectivo, pero parece que no hay diferencias con el modelo que se esté utilizando. No encontramos directamente diferencias a largo plazo según el modelo que se esté utilizando. Y haremos una reflexión más adelante por qué puede ser. Pero, por ejemplo, el modelo de control motor muy utilizado en los últimos años, frente a ejercicios, otro tipo de actividad, los efectos a largo plazo son los mismos. Y cuando hemos hecho, este es un metaanálisis que hicimos hace 2 años para ver la actividad graduada y la exposición graduada, y encontramos la misma situación. La actividad graduada y la exposición graduada, cuando se compara con no actividad, es más efectivo. Pero cuando se compara con otro modelo de prescripción de ejercicio, pues los efectos son los mismos. Sin embargo, cuando se compara la actividad graduada con la exposición graduada, se ve que es más efectiva la exposición graduada en pacientes que tengan alto nivel de catastrofismo. Bien, el ejercicio podemos concluir que es efectivo, pero tenemos algunos problemas que pueden surgir. Por ejemplo, los pacientes que tengan alteración en la modulación del dolor. Sabemos que hay pacientes, determinados pacientes, que el ejercicio puede incrementar, que puede producir hiperalgesia mecánica. ¿Qué tipo de pacientes? Bueno, se ha estudiado en pacientes con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome de latigazo cervical. Hay otros factores también que pueden alterar la prescripción de ejercicio. Por ejemplo, se sabe que afectaciones del estado de ánimo y el catastrofismo ante el dolor condicionan la analgesia inducida por ejercicio. Otro factor interesante a tener en cuenta. 2 datos que sin duda alguna nos va a condicionar la prescripción de ejercicio que vayamos a hacer con el paciente. ¿Qué podemos hacer y qué toma de decisiones deberíamos hacer con estos pacientes? Bueno, una reflexión es que podríamos integrar los 3 modelos. Quiere decir, los 3 modelos los podríamos integrar. El modelo de control motor con el modelo de aptitud física y intentar también con los modelos que modulan los factores cognitivos y emocionales. Eso podría ser una solución clínica y desde el punto de investigación que tiene que someterse a pruebas. Y creo que uno de los problemas también que puede haber es que se tiene que generar un sistema de clasificación mejor, porque tal vez si generamos un sistema de clasificación mejor de los pacientes, este tipo de modelos podría ser más efectivo de acuerdo a la clasificación que podamos hacer. Pacientes que tienen más factores, pacientes que tienen muchos factores de tipo bioconductual, que tienen alteración de tipo bioconductual, posiblemente los ejercicios o las modalidades de exposición graduada, actividad graduada pueden ser más efectivos. Sin duda alguna, puede ser que una línea de investigación sería la clasificación de los pacientes según el modelo de prescripción de ejercicio que vayamos a utilizar. Nosotros planteamos dentro de nuestro modelo también la utilización de técnicas bioconductuales antes de la prescripción de ejercicio. Quiere decir, por ejemplo, si colaboramos con un psicólogo, que el psicólogo aplique terapia cognitiva conductual enfocada a que incremente la motivación del paciente, a que el paciente tenga menos resistencia al ejercicio, menos conductas adversivas al ejercicio, que el paciente conozca los aspectos positivos que puede tener, por ejemplo, el ejercicio, disminuir los factores de miedo o evitación, las creencias erróneas que el paciente pueda tener, para potenciar el efecto principal que queremos lograr, que es la prescripción de ejercicio. Un tipo de tratamiento de tipo bioconductual anticipado para potenciar los efectos del ejercicio. Cuando queremos potenciar los efectos del ejercicio, queremos producir 2 aspectos principales, que es un mejor comportamiento motor y además una disminución de la percepción dolorosa. Pero el foco principal en la prescripción de ejercicio va a ser la discapacidad del paciente. Ese es el foco principal. Podemos tener en cuenta que, por ejemplo, tratamientos como terapia manual, tratamientos farmacológicos o inclusive punción seca pueden ayudar a modular el dolor. Y posiblemente cuando se realice ejercicio, el paciente va a tener menos dolor a la hora de realizar el ejercicio y eso puede ser también favorable en determinados pacientes. Modulo el dolor y después prescribo ejercicio, teniendo en cuenta que el ejercicio también puede ser un tratamiento para modular el dolor. Y fijaos este estudio qué interesante. Es un estudio muy reciente, es un estudio que está en prensa, acaba de salir. Y seleccionan 2 grupos, a un grupo le hacen un protocolo de educación, una intervención por medio de educación, y otro grupo lo que hacen es educación control. Podríamos decir que una educación placebo. Se le valoran umbrales de dolor a la presión
y después se le hace una prescripción de ejercicio en cicloergómetro por 20 minutos. ¿Y qué encuentran? Que los cambios, principalmente que se producen en los umbrales de dolor de la presión, se producen en el grupo donde se hizo educación previa a la prescripción de ejercicio. Quiere decir, la educación terapéutica puede ser un modelo de tratamiento que puede potenciar sin duda alguna los efectos de la prescripción de ejercicio. Y decíamos, tenemos pacientes como los de fibromialgia, síndrome de latigazo cervical o síndrome de fatiga crónica que pueden tener alteraciones en la modulación del dolor. Este estudio está muy enfocado a esto. Hacen una prescripción de ejercicio basado en el nivel de fatiga y el consumo máximo de oxígeno frente a la preferencia del paciente. Una prescripción de ejercicio en cicloergómetro. ¿Y qué encuentran? Algo que es muy interesante, que los pacientes que realizaban el ejercicio según su preferencia, quiere decir, según la velocidad que el paciente podía realizar, modulando su propia frecuencia cardíaca, etcétera, sin tener un diseño muy rígido de la prescripción de ejercicio, mejoraron más en la intensidad del dolor. Y además, ese ejercicio, según la preferencia en los pacientes con fibromialgia, fue más efectivo para el incremento de los umbrales de dolor a la presión. Posiblemente en los pacientes que tengan alteración en la modulación del dolor, tenemos que cambiar también los modelos de prescripción de ejercicio y no ser tan rígidos. Posiblemente lo que necesitamos es que el paciente se mueva, que el paciente encuentre su sistema de afrontamiento activo y tal vez los modelos de prescripción muy estrictos para esos pacientes tal vez no lleguen a funcionar. Y esto es un hecho para reflexionar. Otro de los hechos a reflexionar es la fatiga. La fatiga, sabemos, según los estudios de Tanaka, que para mí es el mayor investigador, sin duda alguna, sobre la fatiga, nos dicen algo interesante. La interrupción de la fatiga puede darse por factores motivacionales. Esos factores motivacionales son esenciales para disminuir directamente las alteraciones motoras y sensitivas que se pueden presentar cuando la fatiga comienza a ser muy severa sobre los pacientes. Con lo cual, factores motivacionales importantes dentro de lo que es la prescripción de ejercicio. Podemos utilizar el ejercicio también como forma de distracción. Hicimos un estudio con 35 pacientes, hicimos un crossover y lo que hicimos fue al paciente hacerle un estiramiento neural, un upper limb test. Hicimos 4 intervenciones, solo tensión neural, después tensión neural con una distracción auditiva, un bip, 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 el paciente estaba simplemente escuchándolo, después una tensión neural y una distracción de tipo motor, el paciente nada más abría y cerraba mientras se le hacía el test, y después integramos. Hicimos una técnica, o más bien un tratamiento planteado con una distracción auditiva y una distracción motora, una tarea cognitiva. Bip, cierro, bip, cierro, bip, cierro. ¿Y qué encontramos? Es que la mayor modulación del dolor se dio en la tarea cognitiva motora. La tarea cognitiva motora produjo mayores niveles de disminución del dolor y mayores recorridos articulares. Sabemos que entonces la distracción puede ser un factor que activa el sistema inhibitorio descendente, pero tenemos un problema, y es que el catastrofismo ante el dolor interrumpe también la modulación del dolor en los pacientes que presentan alto nivel de catastrofismo. ¿Y sabéis cómo se reduce? ¿Cómo puedo llegar a reducir ese efecto que sería la no modulación del dolor? Incluyendo factores motivacionales. Cuando los pacientes tienen alto catastrofismo y se introducen estímulos motivacionales, la modulación del dolor suele ser igual a los pacientes que tienen poco nivel de catastrofismo. Y sin duda alguna, hay un tema que es elemental y fundamental, y los nórdicos están haciendo mucha investigación sobre este tema, que es importante tener el componente lúdico en la prescripción de ejercicio en los pacientes con dolor crónico, sin duda alguna. Componentes lúdicos actuales desde el punto de vista tecnológico, tenemos evidencia, no demasiado, pero por ejemplo la utilización de realidad virtual más ejercicio. Sabemos, tenemos evidencia reciente, no demasiado fuerte, que nos dice que hay efectos moderados en la disminución del dolor. Y no podría, en este caso, terminar sin hablar sobre un factor que es muy importante. La mayoría de nuestros pacientes que presentan dolor crónico tienen prescripción de ejercicio para hacer en casa. Tenemos que hablar de adherencia. Y hay algunos factores de adherencia que se han estudiado, que son importantes para lograr adherencia en el ejercicio. Muy importante, 2 procesos cognitivos elementales: planteamiento de objetivos y metas, planificación de la actividad, quiere decir prescripción de ejercicio,
motivación por medio de refuerzo positivo y retroalimentación, y parece que los autorregistros también, para que el paciente valore la conducta ante la actividad, parece que son positivos dentro de lo que sería la perspectiva bioconductual. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Ok, es que tengo un final corto y un final largo. Bien, el de 5 minutos. Bien, cuando estamos hablando entonces de ejercicio, estamos hablando de cambios neuroplásticos que queremos lograr. Sabemos, los estudios de neuroplasticidad y rehabilitación nos dicen que hay 2 factores importantes que pueden mejorar la neuroplasticidad, que es la motivación y la atención. Y algo que nos dice también que para lograr cambios neuroplásticos a largo plazo necesitamos repetición de la actividad. Repetición y repetición de la actividad. Sabiendo que tengo 5 minutos, voy al final largo. Entonces, voy al final largo que es corto. Entonces, formas también que nos puede favorecer la prescripción de ejercicio. Herramientas relacionadas con el entrenamiento cerebral. Pueden ayudarnos a que el ejercicio, el paciente lo realiza mejor y sobre todo que el paciente pueda aprender mejor el movimiento. Ahí tenemos medios de imaginería motora, terapia de observación de acciones, terapia de espejo y ya medios tecnológicos, por ejemplo, como la realidad virtual. ¿Qué sabemos acerca de esto? Bueno, decíamos que en los pacientes con dolor crónico, en muchos de los pacientes nos encontramos una alteración del área motora suplementaria, del cerebelo, inclusive de áreas premotoras, o la corteza premotora. Pues la imaginería motora trabaja sobre esas áreas, activa esas áreas en el proceso de imaginería. Y además de eso sabemos que actúa sobre procesos básicos, específicamente sobre la percepción y la atención. Y creemos que en algunos pacientes, no en todos, podemos utilizarlo como una herramienta de desensibilización. Nosotros hicimos un estudio, y no es en pacientes con dolor, sino son en sujetos asintomáticos, y hicimos un entrenamiento mental, un entrenamiento cerebral. Basado en esto, en imaginería motora sinestésica y visual, entrenamiento de observación de acciones y terapia de espejo, frente a solo prescripción de ejercicio de control motor en los pacientes cervicales. Hubo mejoras importantes desde el punto de vista sensoriomotor en el grupo que hizo entrenamiento cerebral y ejercicio frente a solo ejercicio. Este es un estudio interesante con un proceso de observación de acciones que es curioso y es muy creativo, y lo que hace es que el paciente está detrás de una persona que está intentando seleccionar cada una de las áreas. Tiene que observar esto y tiene que además decir cuáles son los puntos o las zonas que está señalizando desde el punto de vista visual. ¿Qué encontraron? Que con esta simple observación de acciones había un incremento de los umbrales de dolor a la presión y una disminución de dolor por medio de la observación de acciones. Bueno, el grupo de Mosley hizo un estudio hace unos años interesante y encontró un aspecto que creo que es relevante, pero que no debe ser tampoco malinterpretado. Encuentran en este estudio que visualizar un movimiento con ayuda de un espejo disminuye el dolor en pacientes con dolor lumbar crónico, pero también muchas veces el visualizar inicialmente una actividad por medio de un espejo también podría generar lo contrario. Tenemos que tomar en cuenta cuál sería el condicionante, cuál es la conducta del comportamiento del paciente para ver si los ponemos a un espejo o no. Cuando hablamos de terapia de espejo también tenemos estudios en síndrome de dolor patelofemoral que la mejora o el entrenamiento de la marcha, hacerlo con la terapia de espejo, mejora la intensidad del dolor y los umbrales de dolor de la presión. Nosotros hicimos este estudio con observación de acciones, un entrenamiento de observación de acciones en pacientes con dolor de cuello, observarlo rango de movimiento completo y rango de movimiento incompleto. Y encontramos que los que observaban el rango de movimiento completo incrementaba el recorrido articular y aumentaba el umbral de dolor de la presión. Pero en el entrenamiento mental también tenemos limitantes y elementos facilitadores. ¿Cuáles son los facilitadores? Bueno, que haya un buen planteamiento estratégico, saber qué paciente podemos realizarlo. También factores relacionados con la motivación son elementales. Y en cuanto a limitantes, tenemos alteraciones cognitivas y emocionales, sin duda alguna. No todas las personas tienen la misma dificultad para imaginar. Hay personas que tienen dificultad para imaginar. Y recientemente se ha publicado que los pacientes con dolor crónico tienen limitación en la dificultad para imaginar, para realizar imágenes motoras. Y mayor nivel de actividad física,
mayor nivel también de generar imágenes motoras. Bien, simplemente ya para terminar, quería agradecer, esos son mis compañeros y amigos del grupo de investigación que tengo el privilegio de dirigir, y quería agradecerlos también porque muchas de las investigaciones que hacemos es gracias a ellos. Muchas gracias. Gracias, Roy. ¿Nos puedes acompañar en la mesa? Sí. Bueno, a continuación abrimos el turno de preguntas. Quien tenga una pregunta para alguno de los ponentes, por favor que levante la mano para acercarnos con el micrófono. ¿Alguna pregunta? Eso te iba a decir allí. Claro, es que lo veía. Vale, muchas gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Es una pregunta para el profesor Torres. Le felicito por su ponencia. Me ha parecido una intervención valiente. Se han dicho muchas cosas que en otros foros no estamos acostumbrados a oírlas. Y yo me quedo sobre todo con lo que usted ha explicado sobre el término del escepticismo. Sobre todo el conocimiento interdisciplinario. Otra vez volver, creo haberle entendido así, a los orígenes, un poco a la puridad de lo que es la práctica. Y yo le quería preguntar, desde su punto de vista, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación estamos de romper con dogmas anteriores, volver un poco a la puridad de la práctica y, sobre todo, estos temas cómo encajan en la situación del sistema sanitario? Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Se oye? Ahora. A ver, la idea de la ponencia es que ciertamente quien piense que todo necesariamente va mejor es un positivista del siglo pasado y no entiende la realidad. A ver, me acuerdo de una reunión de dolor en Andalucía, que el responsable de una zona del sur de Andalucía contaba que hoy en día el fisioterapeuta está absolutamente integrado socialmente, es decir, todo el mundo va al fisioterapeuta. O sea, la gente va al fisioterapeuta. Es decir, hemos ocupado un nicho en la sociedad donde la gente aprecia nuestro tratamiento y acude con facilidad al fisioterapeuta. Y es triste ver que, siendo esta que es nuestra posición, es decir, que la sociedad nos acepta como profesionales de primera intención, no nos decidamos a dar un salto. Y tenemos que hacer un salto radical, porque las cosas nos pueden ir a peor. Nos están yendo mejor, pero nos pueden ir realmente a peor. ¿Y cuándo nos pueden ir a peor? Pues cuando no nos enteremos de que tenemos que mejorar nuestros conocimientos sobre la patología que los pacientes tienen. Eso ya lo he insistido en la ponencia. El otro día estuve leyendo un artículo de Roger Kerry que me gustó mucho, que se publicó en el Jobs. Cuando lo leí, yo tuve un paciente igual, hace muchos años ya. Paciente que me remite un traumatólogo, más que había ido a no sé cuántos fisioterapeutas, y me cuenta en la primera visita que tenía un dolor lumbar cuando andaba. Yo le hice la análisis y digo, bueno, este patrón no es coherente, ¿no te duele cuando estás de pie? No, solo cuando ando. Bueno, le hice toda la exploración, no le vi nada, le cité a la semana siguiente y le dije, a ver, yo no entiendo lo que te pasa. Explícame otra vez cuándo te duele a ti. Y me dice, solo cuando ando. Entonces yo no sabía que existía un síndrome que es el síndrome de Leriche. Pero dije, esto es un patrón vascular. Lo mandé al cirujano vascular, lo operó, tenía una obstrucción de la arteria ilíaca que le hizo desaparecer completamente el dolor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos viendo continuamente pacientes y no tenemos suficientes conocimientos sobre la patología para manejarlos. Y pacientes que, como he comentado, comunes de dolor lumbar, vértigo, dolor cervical,
que son 4 patologías las que hay que estudiar. Nos enfrascamos en rollos de que si ahora las cadenas, que si ahora los puntos gatillo, que si ahora el no sé qué historia, que si ahora si tiene un patrón de flexión o una disfunción de tal. Nos hemos metido en unos berenjenales y hemos confundido las disfunciones físicas específicas, de control motor, de déficit sensorimotores, que tenemos que aprender a manejar porque son nuestras herramientas o parte de nuestras herramientas terapéuticas, lo hemos confundido con la patología. Entonces, primero, volvamos otra vez a estudiar lo que le pasa al paciente en realidad, hablemos el mismo lenguaje que los otros profesionales de la salud y hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, y es tratar las disfunciones físicas específicas, las alteraciones sensorimotoras y tratar el dolor. Y ampliemos nuestro campo de actuación. Entonces, dejémonos de escuelas, dejémonos de teorías, dejémonos de modas, dejémonos de historias y empecemos a estudiar qué es lo que realmente le pasa al paciente. Y eso sin olvidar la otra parte, que es entender el dolor crónico, que ya lo he comentado. ¿Cómo se puede esto integrar? Pues ciertamente nuestra situación en la sanidad privada no tenemos ningún problema, en la sanidad pública tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque sabéis que existe una figura intermedia que nos dificulta el camino. Yo hablo y lo digo sin ningún miedo, no tengo ningún problema en decirlo, y que así como en otros países, y yo suelo visitar bastante Inglaterra, se crean unidades donde está el fisioterapeuta, la enfermera, el médico, el psicólogo integradas, eso aquí en España todavía es imposible. Y es una pelea desde la SEFIR y creo que tenemos que todos meternos en ellos, el Consejo General, todos los que tengan algún poder social y político, intentar cambiar la situación en nuestro estatus en la sanidad pública. Me he enrollado demasiado, perdón. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta, primero, bueno, vuelvo a felicitar en este caso a los 3 componentes de esta mesa, porque me ha interesado mucho la charla de los 3, pero quiero hacer la pregunta específicamente al doctor Roy Latoche, respecto a lo que ha comentado Andrés Llobés. O sea, su charla ha versado mucho sobre la base de nuestro conocimiento, que es biomecánica, fisiología, no menciona la anatomía, pero va implícita, obviamente. Y la pregunta es, en aquellos pacientes con dolor a los que le vas a plantear ejercicio terapéutico, en las investigaciones has mencionado el BNDF, no recuerdo exactamente las siglas, si en aquella neuroplasticidad que demuestran con el ejercicio se tiene en cuenta la composición corporal del sujeto. No hablo de obesidad, sí, obesidad no, sino cantidad y calidad de la masa muscular de aquellos sujetos, si, obviamente mejor masa muscular, mejor circulación, etcétera, etcétera. Si se tiene en cuenta a la hora de clasificar a los pacientes que entran en investigación. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que además es interesante y es una reflexión actual dentro de lo que es la neurofisiología del ejercicio. Los estudios anteriores donde se hacía prescripción de ejercicio principalmente de carácter aeróbico no se valoraba la composición corporal ni ningún tipo de medida antropométrica. En la actualidad hay una reflexión importante sobre este tema cuando se utiliza ejercicio anaeróbico y se comienzan a hacer estudios donde se ve la cantidad, el incremento de la masa muscular y también el incremento que se puede asociar con el factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso es una reflexión actual que siempre se pone en la mayoría de las discusiones de los artículos donde se habla de neurofisiología del ejercicio y los elementos que generan neuroplasticidad, que no solo el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero es el más importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Estáis ya todos con ganas de café? No, un momentito.
¿Dónde? A ver. Ah, hay una chica, perdón, que no la habíamos visto. Por favor. Hay alguien que todavía no tiene ganas de café. Adelante. Se ha apagado. Hola. Sí. Gracias a los tres ponentes, tremendamente pedagógico y creo que muy bien documentado todo lo que se ha dicho. La pregunta es para el doctor Roy Latouche. En relación, he visto que se había investigado sobre la conducción cutánea, bueno, en relación al sistema nervioso autónomo y el dolor. ¿Tiene conocimiento sobre cómo en personas que tienen dolor crónico y por ello a veces también una dificultad para trabajar con imaginería motora, ¿tiene conocimiento de cómo se puede relacionar con un déficit en la propiocepción, por ejemplo? Imaginería motora, dolor crónico y propiocepción. Sí. Puedo, digamos, dar dos respuestas en relación a esto, de lo que estamos haciendo nosotros y que están haciendo otros grupos de investigación. Nosotros comenzamos a hacer un poco de investigación en el sistema nervioso autónomo, principalmente con terapia manual, que era una investigación que ya se estaba haciendo en muchos grupos, principalmente grupos australianos, que querían valorar los aspectos relacionados con la modulación del dolor a través de la actividad del sistema nervioso autónomo. Nosotros hicimos alguna investigación de esto y nos ayudó un poco para entender un poco cómo funciona el sistema nervioso autónomo cuando se somete a pruebas experimentales. Por ejemplo, la conductancia de la piel es una prueba muy inestable desde el punto de vista de la valoración, quiere decir que nos encontramos, cuando lo valoramos, pacientes que tienen una alta conductancia de la piel en el estado basal frente a otros que la tienen muy baja. En ese sentido es muy inestable, pero lo que valoramos siempre no es el basal, sino lo que valoramos es el cambio. Entonces, en relación a esto, lo que últimamente hemos estado haciendo son tres cosas: es valorar primero cómo es el proceso, el incremento de las variables del sistema nervioso autónomo cuando se hace imaginería motora, después cuando se hace entrenamiento, observación de acciones, y finalmente cuando se combinan las dos con entrenamiento, cuando se hace con el movimiento. Y nos encontramos algunas cosas interesantes y a veces son difíciles de explicar. ¿Por qué? Nos encontramos con una persona que es sana, asintomática y está muy entrenado, la capacidad que tiene para activar rápidamente el sistema nervioso autónomo es inmediata, depende del entrenamiento, es dependiente del entrenamiento, pero nos encontramos en algunos casos de pacientes que presentan dolor lumbar que se dispara inmediatamente las variables del sistema nervioso autónomo, pero cuando hacemos un análisis multivariante o hacemos un análisis ya de asociación, nos encontramos que ese incremento no se justifica en realidad por el entrenamiento, sino por otras variables más de tipo emocional, ansiedad y sobre todo el miedo. Pacientes con dolor crónico que tienen ansiedad y miedo se le dispara cuando observan acciones o cuando se hace un entrenamiento de imágenes, de imaginería motora, se le disparan las variables del sistema nervioso autónomo, no dependiente del entrenamiento, sino dependiente de factores de tipo emocional. Con respecto al otro, a los factores de tipo propioceptivo, tenemos un estudio que se está llevando a cabo, que ahora es entrenamiento de observación de acciones e imaginería motora para mejorar la propiocepción y el balance. Estamos viendo si la actividad es mayor cuando se realiza, digamos, un ejercicio de tipo propioceptivo o cuando se realiza un ejercicio de tipo de resistencia muscular, un ejercicio contra resistencia. Pero por el momento no tenemos ningún dato por el momento para poder decirte exactamente qué es lo que llega a suceder. Gracias, Roy. Bueno, ya para finalizar, porque ya vamos un poco mal de tiempo, lo siento si queda alguna pregunta en el aire. Solo tres conclusiones de esta mesa. Por un lado, que hay que volver a las ciencias básicas, tanto a la biología, a la neurobiología, por supuesto, y a la neurofisiología. Hay una gran interrelación del sistema sensorial y motor y la gran interrelación entre el sistema motor y cognitivo. Ahora tenemos como unos 20 minutillos para el café. Agradecer a todos los ponentes su colaboración y intentar estar aquí a las 6 para la última mesa, que si no saldremos muy tarde.